Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer un card de Twitter y además que esté configurado para que cuando alguien haga clic en él automáticamente se añada a nuestra lista de correo electrónico. En mi caso lo voy a hacer con Aweber, pero lo podéis hacer con cualquiera de los programas, aunque hay pasos concretos que os los voy a explicar para Aweber. Y la gracia que tiene es que cuando alguien haga clic en el botón, sin tener que meter el correo electrónico, nos va a dar el correo electrónico que está asociado a Twitter y se va a dar de alta en nuestra lista de correo. Dependiendo de cómo tengáis configurada esa lista de correo, va a tener que confirmar el correo que le llegue de vuestro autorrespondedor o no, dependiendo cómo lo tengáis configurado. Yo lo tengo configurado de esa manera, por lo que luego llega una confirmación y luego ya está dado de alta. Pero fijaros que la gracia que tiene es que si alguien hace clic en quiero copiarte, que es el botón que yo he puesto o el que vosotros pongáis, hace clic aquí y automáticamente se añade a la lista de correo. Aquí no ha tenido que escribir su correo, aunque aquí le está avisando que ha compartido su nombre y su dirección de correo conmigo. Entonces, bueno, es una manera muy buena de aumentar nuestra lista de correo electrónico. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es dentro de ads.twitter.com, aunque no vayamos a hacer una campaña de pago, tenemos que venir aquí a creatividades y nos vamos a cards, como estoy yo aquí. Y fijaros que aquí pone crear una lead generation card, que es lo que veis aquí abajo. Entonces yo tengo creada una, vosotros haríais clic en este botón y al hacer clic en ese botón llegaríais a una pantalla como la que yo voy a hacer clic cuando alguien la edite. Lo primero que nos dice es una breve descripción. Yo he puesto simplemente, ¿quieres aprender mail marketing? ¿Quieres aprender marketing online? Cópiame. Y debajo me pone la imagen de su card, comunica el valor de la empresa. Bueno, pues yo aquí he añadido una imagen, vosotros añadís la que queráis. Aquí una llamada a la acción, que he puesto quiero copiarte, que es lo que la gente está viendo aquí. Incluso yo le podría añadir una exclamación para que esto todavía llame más la atención, y debajo me pregunta cuál es la URL de política de privacidad. Le añado la política de privacidad de mi web y cuál es la página mía. Yo le he puesto en este caso mi web. Y aquí no rellenamos nada hasta este botón, que aquí está la gracia. Vale, cuando lo despliego, aquí me pregunta una serie de cosas y me dice cuál es la URL de envío, que es la que se va a encargar de conectar el correo electrónico. Entonces, para los que uséis Aweber, tenéis que poner www.aweber.com/scripts/add-lead.pl, lo que tenéis aquí escrito. Entonces lo tenéis que escribir, recordar hacerlo bien, y debajo en el método poner post. Y aquí tenemos que empezar a añadir la información concreta de nuestro autorrespondedor. Por ejemplo, nombre, son los datos que vamos a recoger y se los vamos a dar a nuestro autorrespondedor, en mi caso a Aweber. Entonces tiene que tener una llave concreta para añadirlo en ese campo. Vale, ¿cómo sé yo cuáles son estos datos? Pues fijaros, si yo me voy a Aweber, dentro de mi Aweber hago clic en Sign Forms, y cuando estoy en Sign Forms hago clic en este botón, me da hago clic en ver todo el HTML de mi formulario, me da todos estos datos, que es una auténtica locura, pero para que se vea más cómodo lo he añadido en esta hoja. Y fijaros, si yo vuelvo a lo que me pide Aweber, Twitter, veo que es el nombre, name, correo electrónico, email y nombre de usuario, que esto no lo va a recoger. Pero fijaros, si yo vuelvo al formulario que me da Aweber, que lo tengo sacado aquí, y yo busco name, puedo ver, a ver, ¿dónde está? Aquí, que el campo del name es precisamente name, aquí lo podéis ver. El mismo pasa con el mail. Si os dais cuenta que el campo se guarda con el nombre mail. Si vosotros no lo habéis cambiado y no tenéis por qué, aquí lo único que tenéis que hacer vosotros es, donde pone nombre, poner name, donde pone correo electrónico, poner email, y aquí viene la gracia, donde está la dificultad, y es que tenemos que añadir una serie de campos ocultos. El primero es MetaWeb Form ID, que este campo, meta-web-form-id, si yo voy al formulario que me da Aweber,
puedo encontrar que aquí lo tengo con un identificador. Entonces cojo el identificador que me da y lo añado aquí. List name, pues lo mismo. Si yo busco list name, puedo ver que aquí tengo el valor de list name, en mi caso mi pasivos. Y luego med-add tracking, que es para saber de dónde me viene la gente que se dé alta, y aquí vemos que tengo puesto Twitter. Entonces, de esta manera, añadiendo estos campos, lo único que me faltaría es actualizar el car. Vale, una que yo lo tengo, le daríamos a actualizar el car, yo lo voy a dejar como lo tengo. Voy a dar a cancelar. Ahora mismito tengo una URL que si lo comparto dentro de un tweet, en vez de aparecer esta URL, lo que va a aparecer es esto que veis aquí. Cuando yo escribo esa URL y le doy a añadir el tweet, lo que va a añadir es esto en vez de la URL. Y de esta manera tan sencilla, entre comillas sencillo, porque aquí puede parecer un poco engorroso que tenemos que coger todos los datos que vienen dentro del formulario de Aweber, pero bueno, simplemente recordar que entrar en la lista que queréis, hacer clic en Sign Forms y dentro de Sign Forms en Publish. Y tenemos aquí todos los datos. Lo que pasa que como aquí está tan emborronado, ahí me gusta hacerlo, sacarlo a una hoja de texto y de ahí coger los datos. Y de esta manera es muy probable que la gente nos dé su correo electrónico, porque no lo tiene ni que escribir, es dar a un botón, y entonces es algo tan rápido y tan sencillo que la conversión puede ser muy importante. Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda, aquí me tenéis. ¡Hasta luego!